Reddit nos lee. Vi a un hombre salir del océano. Dirijo un pintoresco bed and breakfast en Maine. A pesar del suave invierno, ha sido lento, por decirlo menos. Pasaron 2 familias, además de un fotógrafo de la naturaleza, pero aparte de ellos, he estado bastante solo en los últimos meses. Mientras tomaba mi café y miraba las arenas blancas, vi una forma oscura que se balanceaba en las aguas heladas. Al principio, pensé que eran escombros de algún tipo. La basura de los navegantes de fiesta a menudo llega a la orilla. Botellas, latas y otros jetsam no son infrecuentes. Pero cuando vi el cabello negro como la tinta flotar para revelar un rostro, mi corazón se hundió. Sospeché que era un cadáver. Hace unos años, una anciana, que luego se descubrió que sufría de demencia, se lavó después de ahogarse en medio de la noche. Me puse el abrigo y salí a la brisa fresca para comprobarlo, y vi como la cabeza se elevaba más alto desde el roce entre las olas. Un cuello y luego unos hombros asomaban por la superficie. Un hombre estaba de pie en el agua, caminando desde el mar. La preocupación se transformó en miedo ante la improbable vista. Reduje la velocidad de mi aproximación rápida a las arenas movedizas para ver cómo un blazer y una corbata empapados, ambos negros, se elevaban aún más. Los brazos rígidos colgaban a los costados mientras salía del océano helado. «Señor, ¿se encuentra bien?», le grité mientras el viento frío agitaba mi cabello. Di algunos pasos más para buscar cualquier rastro que llevara al agua, preguntándome si de alguna manera no lo había visto entrar en ella en primer lugar. No había barcos en ningún lugar cerca del horizonte y no había huellas aparte de las que dejó cuando salió completamente para caminar sobre la arena húmeda. El hombre no respondió. Continuó avanzando hacia mí con paso lento. Su traje negro mojado estaba empapado y parecía tener un corte extraño, un poco pasado de moda. Su piel estaba pálida y sus ojos oscuros y hundidos. Su rostro estrecho permaneció inexpresivo. Es importante tener en cuenta que el agua está a unos 35 grados Fahrenheit en esta época del año, justo por encima del punto de congelación. De ninguna manera debería haber estado consciente, y mucho menos caminar después de la cantidad de tiempo que tuvo que estar allí para que yo no lo hubiera visto, sin mencionar que el tiempo que debió haber estado sumergido solo lo habría ahogado. Aún así, este hombre se movía rápidamente mientras marchaba hacia mi residencia. Llamé una vez más mientras daba un paso hacia mi puerta. «Señor, ¿necesita ayuda? ¿Puedo llamar a una ambulancia?». Caminó más cerca, acortando la distancia. 30 metros se convirtieron en 10, y pronto estuvo casi encima de mí. Me entró el pánico. Regresé a mi casa y lo miré con horror mientras se acercaba. El hombre estaba pálido, su piel sin sangre e hinchada. Sus ojos eran negros como los de un pez y sus bolsillos estaban llenos de brillantes cintas de algas. Cada paso lento liberaba agua de mar de sus zapatos de cuero negro. Los labios blancos del hombre se abrieron y el agua comenzó a salir en un flujo constante. Luego hizo una serie de clics profundos y guturales, hueca y profunda. Cerré la puerta corrediza del patio y la cerré con llave. Saqué mi teléfono y vi cómo el hombre se acercaba a mi puerta de vidrio, deteniéndose solo después de golpear su frente contra mi puerta corrediza de vidrio con un sólido golpe. Me miró con ojos negros y vacíos. Sus manos blancas de cera se levantaron y presionaron los dedos de ciruelas pasas contra el cristal. Su boca se ensanchó, goteando agua salada hasta que su mandíbula dejó escapar un repugnante estallido. Observé, paralizado por el horror máximo, mientras hebras translúcidas de cuerda gelatinosa se derramaban desde su boca, colgando como fideos de celofán vivientes de los dientes podridos en sus encías negras. La textura se parecía a la de una medusa, pero la forma no se parecía a nada que hubiera visto antes. La mirada vacía del hombre se clavó en mis ojos y sus palmas se cerraron en puños. Empezó a golpear el cristal con golpes discordantes y yo grité. Me retiré a mi habitación mientras esos puños chocaban contra el cristal. Marqué el 911 y escuché con horror los ruidos sordos que retumbaban como un tambor. Le expliqué que alguien estaba entrando y les di la dirección de mi casa de huéspedes en Moody, Maine. Respondí a las preguntas con tanta calma como pude hasta que escuché un crujido agudo junto con los fuertes golpes. Mi corazón se aceleró. Las grandes ventanas eran a prueba de tormentas, pero no durarían para siempre. Les rogué que se dieran prisa mientras buscaba un arma. Agarré mi vieja raqueta de squash mientras escuchaba los intensos golpes que continuaban durante un minuto más o menos. Sin embargo, después de unos minutos,
Cesaron los golpes. Entonces pude escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos mientras escuchaba cualquier sonido que no fuera el viento aullante. Me acerqué a la ventana de mi dormitorio y miré hacia afuera. Las espumosas olas golpeaban la arena, empañando el aire del viento. Pronto, la espalda del hombre fue visible mientras caminaba hacia el agua. Observé, paralizada, mientras continuaba su marcha de regreso al océano. Cada pierna lo llevaba más profundamente en las olas hasta que desaparecían en las olas. Continuó, reduciendo su tamaño y hundiéndose en el estante en declive hasta que solo su cabeza fue visible, y pronto eso también desapareció debajo del hueco. Lo miré durante 10 minutos con incredulidad, pero se había ido. Finalmente solté un suspiro de alivio, todavía aturdido y confundido. La policía tardó otros 15 minutos en llegar, y para entonces supe lo ridícula que sonaba mi historia. Sin embargo, conté el extraño suceso, detallando su apariencia y comportamiento. Los guié hasta la puerta, que estaba mojada por sus puños golpeando. Se veía una pequeña grieta en el cristal. Recibí la línea obligatoria de preguntas sobre el uso de drogas o alcohol, pero pudieron ver que estaba completamente sobrio y que esto no era una broma, un truco publicitario o un simple malentendido. Además, había un solo par de huellas que conducían a mi casa y de regreso al océano, lo que confirmó mi extraña historia. Me aconsejaron que mantuviera las puertas cerradas con llave y me dijeron que probablemente era un inquilino confundido. No me creyeron, pero el hombre se había ido y supe lo ridícula que sonaba mi historia. Después de una pequeña charla sobre el clima y de que les dijeran que volvieran a llamar si pasaba algo más, se fueron. Luego esperé que se convirtiera en una historia extraña que luego compartiría con mis amigos en el pub tomando una pinta. Incluso comencé a cuestionarme si me había perdido alguna explicación obvia mientras la puesta de sol brillaba en el océano y se desvanecía bajo el horizonte. Cuando llegó la noche, vi las otras formas oscuras flotando sobre las olas. Observé con incredulidad cómo una docena de individuos pálidos se levantaban lentamente del agua. Sus mandíbulas ensanchadas colgaban hilos de gelatina de dientes podridos cuando emergían del océano hacia la arena. Entre ellos estaba el hombre de antes. No se había ido para regresar a donde quiera que hubiera venido. Se había ido para ir a buscar a otros.